Sarcasmo. 1999-2005. Epígrafe. Del latín sarcasmus, y del griego sarcasmos, de sarcaso, de esperada, y de sarx, carne, masculino. Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a personas o cosas. Referencial. Figura que consiste en emplear esta especie de ironía o burla. Espasa-Calpe, tomo 11. ¿Sí supo la última de nuestro general Fontana? No, ni idea. ¿Qué fue? Mañana lo va a ver segurito en el espacio. Le tomaron fotos y todo. Lo cogieron tirando con la novia cuando pensaron que le estaban haciendo un atentado o algo así. ¿Qué va, huevón? No le puedo creer esa vaina. Claro que sí, Martín. Cuando la tomba llegó a la casa de Fontana, encontraron la puerta mal cerrada y se metieron sin avisar porque pensaron que le estaban haciendo un atentado. Pero los muy maricas se encontraron con que el general se estaba comiendo a su novia y tenía un reguero de ropa y desorden que iba desde la entrada hasta la sala. ¿Y qué le pasó a los tiras? Bueno, pues obvio, el general Fontana los sacó del apartamento a madrazo limpio, lanzándoles correazos, una lámpara de porcelana, y ahí en la entrada lo acribillaron a fotos los del Pasquín. Ya me imagino el titular. General en tanga amenaza a efectivos públicos con tacón puntilla rojo. Pero sí que es bien pendejo su tío. Si sabe que está amenazado, ¿cómo se le ocurre desaparecérsele a sus escoltas? El general me lo contó borracho el sábado pasado en mi casa. Me dijo que se descuidó por andar escondiéndole a mi tía lo de su nueva noviecita, que se le descargó la pila del celular y que en el boleo de ropa, porque solo tenía como media hora para el tal, algo habría descolgado el otro teléfono. Pero en fin, me dijo que estaba cansado de todo este mierdero, que los hijueputas del cartelito buscándolo, que los otros amenazan con secuestrarlo cada 3 días, que la presión de la investigación de lo del Congreso y que la presión alta al mismo tiempo, que mi tía Mariana, jodiéndolo porque no le ha traspasado las escrituras de la finca y del local y otro montón de problemas pendejos más. Y entonces, ¿qué va a hacer? Fontana lloriqueando me dijo que si le sale lo del cargo en la embajada de Nueva York, se va y deja de perder el pelo en este país de mierda. Oiga, Camilo, ¿no le da miedo que les dé por secuestrarlo a usted? Yo no sé. La verdad, el del problema es mi tío. Pero claro, como todo lo que él haga o deje de hacer nos afecta, la verdad es que si nos pasa algo, el que tiene que responder es él. Mi papá nos estuvo diciendo que nos iban a poner una escolta en el edificio. Algo es algo. Pero ¿sabe que me estoy empezando a preocupar? La semana pasada estuvieron llamando todo un día. Alguien contestaba en mi casa y ningún marica respondía del otro lado. Todo el puto día en la misma pendejada. Por la tarde los desconectamos y a la mierda con todo. ¡Qué mamera! Lo peor es que sí está pasando algo en realidad. Me está jodiendo tanta amenazadera y huevonada. Mis cuchos ya están con la maricada de no dejarme salir ni a la esquina después de las 11. Ni que yo no estuviera ya en tercer semestre de Derecho. ¡Hijo de puta! Ya tengo 21 años y manejo un coupé. Pero bueno, mi hermano, cálmese y entienda que todo es por su salud. Brindemos, me acabo la cerveza y me voy. No se vaya, marica. Vea que no le he contado lo de Patricia. La muy puta me sigue diciendo que no se rumbeó al hijo de puta ese de su curso. ¿A quién? A un roscón de la clase de cálculo. Usted sabe que los maricones de economía se creen caídos del cielo, pero no se han dado cuenta del totazo que se dieron. ¿Sí o qué? Bueno, pero déjeme terminar. Luisa, una compañera de mi cuasi exnovia, pero que se graduó conmigo del liceo y con la que me rumbeo de vez en cuando, me chismosea todo lo que hace y dice la pendeja zorra esa de mi novia. Me contó que el fin de semana en que nos fuimos a meditar, hongueados a Villa de Leyva, Patricia salió con ese pendejo que le digo, y dice que el siguiente lunes el huevón no hacía más que andar con ella de arriba abajo, y Patricia, muy contenta, no tuvo el tacto de hacerse la tonta y disimular un poquito, sino que andaba pisando huevos con el imbécil ese. Pero si su amiga no le dijo que su novia se haya rumbeado con ese tipo. Deje de ser tan celoso y amargado,
que así se va a quedar solamente con Manuela y con Soledad, como siempre, campeón. No me venga a hablar como mi hermana, pedazo de pendejo. ¿Qué cree que no la conozco? Llevo 3 meses con ella, ya sé cómo es. ¿Qué hace cuando algo no le gusta o cuando está hablando mierda? Pero Camilo, usted duró un semestre entero detrás de Patricia. Luego por fin la convenció. Y ahora me sale con el cuento de que ya la conozco bien. 3 meses que van a ser suficientes. Vea, huevón, no la pierda. Si no está seguro de lo que está pasando, yo creo que si Patricia le dijo que sí y se cuadraron, fue porque los otros 5 con los que estuvo mientras usted se la levantaba no le dieron la talla. No sea hijueputa, Martín. No me salga con esas cosas, que eso duele, marica. Ok, ok. Qué pena, parce. Usted sabe que ya tengo que irme. Bueno, desertor, déjeme aquí en este baño de lágrimas. No sea pendejo. Más bien llámela y vayan a hablar a algún café o a un chuzo romanticoso. Pregúntele qué pasó con el huevón ese que me dice. Y si pasó, no reaccione como un niñito. Acuérdese de que usted no ha sido un santico, ¿no? Nos vemos mañana en la U. ¿Y sabe algo? ¿Por qué cree que mi novia es de artes? Así no tengo que preocuparme por conocer a alguien que no terminará de conocerse a sí misma en esta vida. Chao, huevón. Hablamos. Chao, Martín. Mataron con un carro bomba al general Fontana antes de que se acabara ese semestre de la universidad. La foto enmarcada que mi mamá colgó orgullosa en algún rincón da un tono amarillista a nuestra sala repleta de porcelanas pálidas. La hermana de Camilo, María Camila, fumándose un cigarrillo. Las gafas oscuras impiden ver que realmente le importaba un culo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Yo en el centro, sosteniendo por el brazo a Camilo, y el cajón delante de los tres. Lo que más me dolía de haberlo acompañado al cementerio se quedó ahí, en ese pie de foto para siempre. María C. Fontana, izquierda. Amigo del sobrino sosteniendo su quebranto, centro. Y Camilo Fontana. Y entre el luto de la imagen, yo, viéndolo llorar eternamente porque su novia, Patricia, lo había mandado a la mierda un día antes. Ella se había aburrido de andar con un estudiante de derecho que solo puede estar en la calle hasta las 11:30 como una quinceañera cenicienta, o que únicamente podía rumbear hasta tarde armando fiestas a bajo volumen en la sala de su pequeño apartamento, con sus papás rondando cada 37 minutos.